están? Muy buenas tardes, son las 13:45 minutos de este martes. Es 15 de junio y abrimos Atlántico Noticias, este espacio desde el que Televisión Canaria mira las noticias de España y el mundo. Y hoy vamos a ir con uno de los debates de los que más se va a hablar en las próximas semanas. Los datos epidemiológicos son buenos, es recomendable dejar de usar mascarilla en el exterior, cuando menos cuando pueden retirarse en los interiores. Pues muchos países estudian ya este asunto, otros los ponen directamente en práctica, como es el caso de Israel. Y en España el debate se traslada esta tarde a la Comisión de Salud Pública. Es un debate que ya han tenido también por ejemplo, Dinamarca, que se va a convertir en el primer país de Europa que elimina la mascarilla, pero en el interior también. Aquí en España, ya decimos momento, ICIAR, se discute sobre si quitarlo o no, pero ya decimos en espacios abiertos. Y es una cuestión que se pondrá sobre la mesa, ese debate de utilizar o no mascarilla cuando estemos al aire libre o incluso manteniendo distancias. Pero hay más temas que se debatirán, por ejemplo, la posibilidad de completar nuestra pauta de vacunación en otra comunidad autónoma mientras estemos de viaje. Pues se discutirá eso esta tarde. Son medidas que además se pueden adoptar por la buena evolución de la pandemia. De hecho, Fernando Simón confía que los contagios sigan disminuyendo según vaya avanzando la vacunación, aunque pide extremar la precaución, sobre todo en los grupos de edad con inmunización baja aún. Miguel Vega. La incidencia acumulada en España se sitúa en niveles de verano de 2020. Este fin de semana ha caído 4 puntos y rozamos los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la cifra más importante siguen siendo las muertes. Durante los últimos 3 días han perdido la vida 16 personas, un descenso de víctimas mortales según los expertos debido al avance de la vacunación. El tercer hito del gobierno era conseguir alcanzar los 15 millones de personas inmunizadas la segunda semana de junio. Pero por el momento han recibido la pauta completa cerca de 13 millones de personas. Y aquí en el programa, evidentemente, seguimos atentos a cualquier novedad que haya en la búsqueda de Ana, la hermana de la pequeña Olivia localizada en el mar la semana pasada. También se busca, ya saben, a su padre, el presunto autor de la muerte de ambas. El buque Ángeles Alvariño va a estar en la isla de Tenerife hasta el próximo jueves, rastreando la zona para tratar de encontrar algún rastro que lleve a su paradero. Además, va a haber que esperar al menos 2 semanas, se ha sabido, para saber los resultados del examen forense exhaustivo que se somete a Olivia tras fallecer, según los resultados preliminares, por un edema agudo de pulmón. Además, hablaremos hoy de los principales titulares que dejó la cumbre de la OTAN y de la repercusión que ha tenido el encuentro entre Biden y Pedro Sánchez. Finalmente se redujo a algo menos de un minuto mientras caminaban al interior del edificio donde se celebraba la cumbre en Bruselas. Sánchez ha dicho que durante ese tiempo y en una breve conversación previa a las imágenes que ha confirmado hoy la ministra del Exterior, sí que hubo tiempo de abordar temas importantes. Luego lo vamos a ver. Y el plan de Reino Unido de levantar todas las restricciones por COVID el 21 de junio se ha visto frustrado por la variante Delta del virus. A pesar del éxito de la vacuna, se retrasa la reapertura y esto ha provocado protestas y críticas de muchos sectores. Y ya ha comenzado en Cuba el primer ensayo clínico en la población pediátrica con la participación de 25 menores. Van a recibir los candidatos vacunales contra la COVID, Soberana 2 y Soberana Plus, la vacuna que han producido ahí en Cuba. Y desde el lunes está activo un pavoroso incendio en una planta química en Illinois. Va a arder además varios días porque no se puede usar agua en su extinción para evitar que luego esa agua contaminada puede llegar a un río cercano. Los especialistas dicen que es más seguro que se queme todo el producto. Bueno, hoy martes el Ángeles Alvariño, tras solucionar la avería en uno de sus equipos que sufrió el fin de semana, pues sigue peinando la zona en la que se encontró el cuerpo sin vida de Olivia a 1000 metros de profundidad en el interior de una bolsa de deporte. El objetivo ahora, pues encontrar a su hermana Ana, también a Tomás Jimeno, el padre y presunto asesino de ambas. Y además hacerlo antes del jueves, que es el día en el que el barco tiene previsto concluir con la búsqueda y abandonar la isla de Tenerife. Va a haber que esperar además 2 semanas para saber los resultados exactos del análisis
que se practica a Olivia, que murió, según los resultados preliminares, por un edema agudo de pulmón. Junto a la bolsa en la que fue encontrada Olivia había otra vacía. Sobre este asunto y la posibilidad de localizar a la otra hermana, a Ana, habló esta mañana en Buenos Días Canarias el portavoz de SOS Desaparecidos, que ejerce de portavoz de la familia. La otra bolsa que estaba con Olivia apareció rota, con lo cual entendemos que efectivamente contenía a Ana. Ojalá se pueda encontrar el cuerpo también de este individuo, al menos para cerrar el círculo y que no quede en el aire cualquier conjetura, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí en Atlántico Noticias con otros asuntos, repasando, por ejemplo, la evolución de la pandemia a nivel nacional, porque la incidencia baja, se rozan los 100 casos por 100.000 habitantes. Esto es bueno, pero lo más importante, la cifra de fallecidos más baja de las últimas semanas. Según Fernando Simón, todo por el avance de la vacunación en España. Miguel Vega. Con la mirada puesta en la incidencia de la variante india o delta en España, la evolución de la pandemia sigue siendo positiva. A menos de una semana del comienzo del verano, cuando se espera recuperar la movilidad y reactivar el turismo, este fin de semana el Ministerio de Sanidad ha notificado más de 8.100 nuevos contagios, 16 fallecidos y sitúa la incidencia acumulada en 104 casos. En Canarias, a pesar del ligero repunte en alguna isla, la Consejería ha detectado en las últimas 24 horas 128 contagios, 0 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 77 casos. El director del Centro de Alerta de Emergencias Sanitarias confía que la buena evolución de la pandemia permita relajar algunas medidas. La evolución sigue muy lenta, pero sigue descendiendo. Estamos ya por debajo del 10% de ocupación de las camas de UCI, 9,7%, y a nivel de camas hospitalarias estamos en 2,7%. El descenso no es rápido, es cierto que es progresivo, estable. Y mientras sigue avanzando la vacunación, el Gobierno de España se marcó como tercer objetivo alcanzar los 15 millones de personas inmunizadas a mediados del mes de junio. En su último informe ya cuentan con la pauta completa un 27% de la población y han recibido al menos una dosis un 45,3% de la población diana. En Canarias, en esta última semana se han administrado 171.000 dosis, 26.000 más que la semana anterior. Esto ha permitido que ya tengan las 2 dosis algo más de un 27% de la población y hayan recibido una dosis un 50% de la población. El Gobierno de Canarias sigue confiando en tener inmunizada a la población diana antes del 31 de julio. Precisamente en su rueda de prensa, Fernando Simón ha vuelto a referirse al uso de la mascarilla. En interiores va a seguir siendo necesario algún tiempo más, pero en exteriores sí que llega el debate. Los expertos se plantean incluso dejar de usarla fuera pronto, aunque esta vez Simón no ha dicho fecha. Tema para debate, por tanto, hoy cierre en la Comisión de Salud Pública. Así es, Marta, y esta tarde también se debatirá la posibilidad de completar la pauta de vacunación en otra autonomía. Era una propuesta lanzada la pasada semana por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que invitaba a quienes tenían pensado irse de viaje o ya estaban de viaje a no cambiar los planes, incluso vacunarse en su propia autonomía, la autonomía de Cantabria. Una propuesta que, como decimos, va a ser llevada a debate hoy en esa Comisión de Salud Pública. Y tema trascendental del día, la retirada del uso obligatorio de la mascarilla en espacios al aire libre y mientras mantengamos las distancias. Aún no hay una fecha exacta para ello porque se espera que haya un mayor porcentaje de población vacunada en nuestro país. Lo cierto es que la previsión es que podría levantarse a partir de finales de junio, incluso en el mes de julio. Estamos esperando el momento oportuno, pero ahora mismo todavía considero que si bien podemos dar una situación adecuada para poder no utilizarla en lugares exteriores, en los interiores considero que todavía es probablemente muy necesario. Pues ya ven, datos de incidencia muy positivos, los de vacunación también van muy bien, pero por otro lado ya saben los expertos preocupados porque se puedan cometer de nuevo errores que nos lleven a repuntes, además a las puertas del verano. Muchos especialistas lanzan de nuevo el mensaje de prudencia. Vamos a hablar hoy un día más con Eva Elisa Álvarez, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Materno Infantil. Eva Elisa Álvarez, bienvenida. Hola, buenos días. Pues si le parece empezamos por ese debate que se plantea hoy, del que se va a hablar tanto, de la posibilidad de retirar o no la mascarilla, tal y como se plantea aquí en España. ¿Serían espacios abiertos y con la distancia de seguridad cuando se pudiera? ¿Estaría o no de acuerdo en este asunto?
Hombre, lo que se mantiene y lo que la evidencia nos ha ido enseñando es que siempre hay que tener 3 factores en cuenta, que son la mascarilla, el espacio exterior o muy buena ventilación y la distancia entre las personas. Entonces, si se mantienen 2 de ellas, como por ejemplo estar en el espacio exterior y a una distancia de más de 1,5 metros respecto a la otra persona, se podría eliminar la mascarilla siempre que estuviéramos en un espacio exterior. En ese caso sería posible mantenerlo, habrá que ver qué es lo que se decide finalmente por parte de las autoridades sanitarias. En cualquier caso, sí que también se ha expresado la preocupación de que todos estos buenos datos nos puedan llevar a cometer errores que no debemos volver a repetir, visto lo que ocurrió el verano pasado, ¿verdad? Efectivamente, ahora tenemos el arma potente, que es la vacuna, pero no todo el mundo está vacunado de manera completa, con 1 o 2 dosis, dependiendo de la vacuna que sea. Entonces no podemos despistarnos porque todavía hay mucha población que no está protegida. Es cierto que los más susceptibles, que era la gente mayor, están vacunados y de hecho no están enfermando y no están falleciendo la gente más mayor, pero sí que hay ingresos y están en cuidados intensivos y está falleciendo gente más joven que no ha tenido acceso a la vacuna y, por lo tanto, todavía están en riesgo. Sobre todo porque es verdad que también se ha ido reabriendo progresivamente los espacios de ocio. Esto hace que, precisamente, la incidencia, y usted misma lo ha dicho, señora Álvarez, se esté disparando en un grupo de población que todavía no está vacunado por edad. Le quedará poco, pero todavía no está vacunado y ahí es donde hay que poner o lanzar de nuevo el mensaje de alerta. Efectivamente, es que no les ha llegado todavía porque no están en el rango de edad, pero el riesgo de infectarse sigue estando ahí. Es cierto que es una población, la gente joven tiene menos riesgo de coger un COVID grave, pero el riesgo sigue existiendo y, de hecho, estamos viendo, hay ingresos y hay ingresos graves de gente relativamente joven porque el COVID también les afecta a ellos. No tienen que pensar que son inmunes y que es un tema ajeno. La protección la tenemos que seguir manteniendo. Efectivamente. Luego hay otra cuestión que tener en cuenta, señora Álvarez, es fijarnos en circunstancias que están viviendo en países muy cercanos. En Reino Unido están en guardia por una variante y hay otros lugares donde también están dando algunos pasos atrás para evitar perder lo ya ganado. Eso es importante, hacernos reflexionar de lo que nos puede pasar si no tenemos ese cuidado que piden los especialistas. Claro, es una situación dinámica. Tienes que ir viendo las medidas que vas tomando y ser más estricto o menos estricto en función de cómo vayan los datos epidemiológicos. Si vemos que la incidencia vuelve a aumentar y vuelve a haber una repercusión sobre el sistema sanitario, obviamente hay que retrasar las medidas de apertura. Todo eso es una situación que se tiene que estar valorando de manera dinámica. Lo que sí es importante es hablar de que estamos en una situación diferente. Es verdad que la vacuna ha sido clave, ya lo advertían los especialistas en vacunas. Es fundamental que se siga vacunando al mayor número de personas posible. Si se logra ese objetivo, ese 70% de la población, ¿qué cambia en toda esta pandemia, según los especialistas? Ojalá que encontráramos un cambio radical, pero tampoco estamos plenamente convencidos ni tenemos suficiente información como para decidir que al llegar al 70% la pandemia se va a terminar. Es un indicador que se ha valorado en función de otras enfermedades similares. Este virus ya nos ha dado muchas sorpresas, entonces yo tampoco lo apostaría todo a que cuando lleguemos al 70% se acabó la pandemia en absoluto. Yo creo que hay que ir viendo cómo evolucionan los indicadores. Tenemos un sistema de vigilancia bastante potente que nos está diciendo continuamente cómo estamos y hay que seguir adaptándose a esa información. Bueno, pues Elisa Álvarez, le agradecemos como siempre que haya estado con nosotros y lanzamos de nuevo ese mensaje de prudencia en este momento en el que todos los indicadores pues son positivos. Ahora más que nunca es cuando hay que tener más prudencia. Gracias por atendernos un día más. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Pues ya lo hablábamos con la doctora Álvarez, lo ha confirmado el primer ministro británico Boris Johnson. Reino Unido va a tener que retrasar un mes su esperada vuelta a la normalidad por el rebrote que ha provocado la variante Delta. Los casos han aumentado, lo han hecho mucho, un 64% en la última semana, pero eso sí, las muertes no se han aumentado por el índice de vacunación. Reino Unido no levantará las restricciones hasta por lo menos el 19 de julio. El motivo, la variante Delta, una mutación del virus que esta vez sí ha tenido una incidencia muy importante en los contagios. Han repuntado hasta el punto de que si se mantiene el ritmo actual, los nuevos casos podrían alcanzar la semana que viene los niveles que se vieron durante las Navidades. Estamos viendo que los casos crecen alrededor del 64% por semana y en las áreas más afectadas se duplica cada semana. Y el promedio de personas que ingresan en el hospital ha aumentado en un 50% semana tras semana. Creo que es sensato esperar un poco más. Estoy seguro de que lo conseguiremos.
El tiempo extra que ha añadido el gobierno británico se utilizará para acelerar el programa de vacunación. La situación epidemiológica será revisada el 28 de junio. Controlaremos los datos todos los días y si después de 2 semanas llegamos a la conclusión de que el riesgo ha disminuido, nos reservamos la posibilidad de una apertura completa antes, aunque lo veo poco probable. Este retraso ha provocado protestas en Londres, promovidas sobre todo por los empresarios del ocio nocturno que se han enfrentado al Brexit y a la pandemia. Actualmente en Reino Unido, 3 de 4 adultos han recibido al menos la primera dosis de la vacuna, mientras que 1 de cada 2 ha recibido el ciclo completo. Mientras en Italia 6 regiones han eliminado el toque de queda, entran ya por sus datos epidemiológicos en la esperada zona blanca de bajo riesgo de transmisión de la COVID-19. Y esta situación pues la han aprovechado miles de italianos, ahí lo ven, salieron a las calles a festejar la eliminación de las restricciones. Este es el centro de Roma. Se llenó de gente bebiendo pues sin mascarillas, sin respetar la distancia de seguridad, algo parecido a lo que pasó en Madrid en su momento. Después de 7 meses, desde el lunes pasado, ya no hay toque de queda a las 10 de la noche. Italia notificó en la última jornada 36 fallecidos y más de 127.000 víctimas desde el inicio de esta pandemia. Y la Agencia Europea del Medicamento ha desautorizado al alto cargo que solicitó dejar de usar la vacuna de AstraZeneca en Europa. En una entrevista a un medio italiano hace unos meses, la EMA asegura que el balance entre el riesgo y el beneficio de usar esta vacuna es positivo, por lo que va a seguir estando autorizado su uso para la población. Italia decidió dejar de vacunar a los menores de 60 con este suero después de que un adolescente falleciera por un trombo. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pues los casos positivos van disminuyendo, pero el país ya ha rozado las 600.000 muertes en lo que va de pandemia. Joe Biden pide a sus ciudadanos que no bajen la guardia y que se vacunen sobre todo. En recuerdo a los fallecidos, los miembros del Congreso guardaron ese minuto de silencio en las escalinatas del Capitolio. A pesar de los datos, en el último recuento de la Universidad Johns Hopkins se registró un descenso en la media de casos positivos en los últimos 14 días, son 14.000 nuevos positivos, y esto significa la cifra más baja desde marzo de este año. Casi 500.000 de dosis de la vacuna de AstraZeneca se están distribuyendo en toda América Latina gracias a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El gobierno mexicano envió 400.000 dosis a Bolivia, Paraguay y Belice y ya se prepara otro envío para Guatemala, Honduras y El Salvador. El número de muertos en América Latina y en el Caribe está superando el 1.000.000 de personas el mes pasado y se registra, de hecho, la tasa de mortalidad per cápita más alta de todo el mundo. Como segundas dosis para la población boliviana. Y ahí ven, es uno de los 25 menores de entre 12 y 18 que participan ya en los ensayos de la vacuna cubana Soberana 2 que se realiza en el Hospital Juan Manuel Márquez de La Habana. Los positivos en la isla están en su pico más alto y más de 1.000 fallecimientos desde que comenzara la pandemia. Y Costa Rica estrena un nuevo sistema para conocer a través de una aplicación en el móvil si ha estado cerca de un positivo por COVID. Se conoce como mascarilla digital, un servicio voluntario que no almacena información personal de los usuarios, tampoco de la ubicación, pero que permite detectar una mayor cantidad de contagios. Seguimos este repaso en Colombia, porque allí se ha dado un paso importante. Desde el fin de semana los colombianos mayores de 50 reciben ya la vacuna, mientras que los menores de 50 con enfermedades también pueden empezar a inyectarse. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López entregó un balance de la inmunización en la ciudad y también anunció una modificación. No habrá pico y cédula para vacunarse en Bogotá de aquí en adelante. Simplemente, usted verifica en mivacuna.com. Si aparece priorizado, se vacuna de 2 maneras, o porque su EPS lo cita y usted acude a su cita, o porque usted se autoagenda en vacunacionbogotá.com. Asimismo, aseguró que la capital cuenta con la capacidad para aplicar 100.000 dosis diarias y que depende de que el gobierno nacional entregue 500.000 de vacunas por semana para poder agendar con tranquilidad. A nivel nacional, como lo anunció el Ministerio de Salud, se abrió paso a la vacunación masiva sin agendamiento para la población menor de 50 años que esté priorizado en Mi Vacuna por tener alguna de las 27 comorbilidades especificadas en la etapa 3.
Sin embargo, para algunos ciudadanos la priorización en Mi Vacuna se ha convertido en una barrera. No hay forma de que me vacunen a pesar de tener 2 comorbilidades de la lista inicial y ser docente. Piden agilidad en el proceso para avanzar sin contratiempos en el Plan Nacional de Vacunación. Vamos a cambiar de asunto para hablarles de ese encuentro clave que se ha vivido en Bruselas, la cumbre de la OTAN, reunida por primera vez desde que comenzara la pandemia. Se abordaron muchísimos temas, entre ellos las relaciones con Rusia, China, la ciberseguridad o el cambio climático, una cita que refleja la unión en defensa de los 30 países miembros. Primera cita presencial con la OTAN desde el inicio de la pandemia. Aunque no forman parte de ella, Rusia y China fueron las protagonistas. El encuentro sirvió para mostrar la cohesión de los países occidentales frente a los regímenes autoritarios. Se mira de reojo al gigante asiático, su presencia en África y cómo redobla su influencia militar, espacial y tecnológica. Por ahora la definen como un riesgo para la seguridad, pero no como un enemigo, evitando más tensión con un gran aliado. Sí se habla de amenaza cuando se pronuncia su nombre. La relación de la alianza con Moscú está en su punto más bajo desde la Guerra Fría. Y guiño de solidaridad a Ucrania y Georgia, que comparten frontera con territorio ruso y que prevén ingresar a este ente y a la Unión Europea tarde o temprano. Además, valoran la predisposición de Biden tras las críticas de Trump a la institución. Sin duda la persona más buscada y con quien la mayoría quería hablar. Así, la cumbre es una agenda a 10 años vista para lograr una serie de metas. Y, cómo no, el cambio climático es una de ellas. Unos 50 segundos ha durado el primer encuentro entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y su homólogo Joe Biden en esa cumbre de la OTAN. Una breve conversación que, según Sánchez, ha dado mucho de sí, supone el principio de una buena relación bilateral. Además, fuentes de la Casa Blanca y de Moncloa han asegurado que justo antes de ese paseo también hubo otros minutos de conversación. Lo que se había anunciado como un encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente de Estados Unidos en la cumbre de la OTAN en Bruselas se quedó en una breve conversación, un saludo desde el lugar de la foto de familia de líderes hasta la sala de reuniones. El encuentro se había confirmado desde el Gobierno español. Sería la primera conversación desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Hemos tenido precisamente una breve conversación y posteriormente un breve paseo, porque así nos lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones, ¿no? Pedro Sánchez acompañó a Biden y en la rueda de prensa explicó que había tenido tiempo de hablar de defensa, Latinoamérica, migración y situación tras la pandemia. En definitiva, cuestiones que nos unen como gobiernos progresistas y, en definitiva, bueno, pues creo que después de esta primera toma de contacto, pues hemos quedado en continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto. Sí se reunió Sánchez con los mandatarios de Reino Unido, Canadá y Turquía. La cumbre ha dejado el anuncio de que la próxima, en 2022, se celebrará en Madrid. Pero de la agenda de Biden, la reunión que más atención va a recibir sin duda se va a producir mañana, que es el día en el que se va a ver las caras con Vladimir Putin, el presidente ruso. En medio de las tensiones diplomáticas, tenemos una relación bilateral que se ha deteriorado hasta su punto más bajo en los últimos años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien habló en exclusiva con la cadena NBC News, se reunirá este miércoles 16 de junio en Ginebra, donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre en la que, según el experto de seguridad nacional, Josep Umire, existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación. Lo primero y lo más principal es el tema nuclear. Estados Unidos y Rusia, a pesar de nuestras diferencias, siempre hemos podido entrar en algún tipo de acuerdo, hemos podido llevar a Rusia a un tipo de diálogo sobre el tema nuclear para asegurar que no van a proliferar material nuclear a nivel mundial. A esto, según Umire, se suma la colaboración estratégica contra terrorismo, tema en común que, de acuerdo con él, podría abrir el paso a conversaciones más sensibles. Por su parte, el presidente Joe Biden, en un evento frente a tropas estadounidenses en el Reino Unido, aseguró que se reunirá con el presidente ruso para hacerle saber que Estados Unidos ha regresado y las democracias del mundo se unen para darle cara a los desafíos más difíciles que enfrentan en el siglo XXI.
No hay garantía de que yo pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de su país. Los autócratas tienen un poder enorme, no tienen que responder al público. Y el hecho puede muy bien ser que si respondo de manera amable, que lo haré, no lo voy a convencer y él seguirá actuando de la misma manera. Aún así, Biden agregó: Hay muchas cosas que están pasando en las que podemos trabajar juntos. Algo que se sabrá tras su reunión cara a cara. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra, Suiza. Los países de la Unión Europea han acordado crear una garantía infantil en el continente que consiste en una serie de recomendaciones para combatir la pobreza y la exclusión infantil. Se va a tener especial atención al acceso a los servicios básicos como la educación, la sanidad o la vivienda. Es un plan de acción que tendrá que ponerse en marcha antes de 2030. En la Unión Europea hay 18 millones de menores en riesgo de pobreza y exclusión. Se prevé que la crisis, además actual, aumente las desigualdades. La iniciativa fue apoyada por los ministros de Trabajo de los 27 países. Después de 3 semanas encarcelado, después de ser arrestado por el gobierno de Bielorrusia, el periodista opositor Roman Protasevich ha comparecido, le ha hecho una rueda de prensa, se sentó junto a 4 funcionarios de previsión. Según el periodista, realizó esta comparecencia para cooperar con las autoridades y dijo que estaba en perfecto estado de salud. Según la oposición, estas declaraciones las ha realizado el periodista bajo extrema coacción. Fue detenido después de que el vuelo en el que viajaba se fuera desviado por el ejército a Minsk. Me siento muy bien, no tengo quejas. Si hay personas que lo dudan, estoy preparado para someterme a un reconocimiento médico independiente, si la investigación lo permite. En tercer lugar, me gustaría dirigirme al compañero que escribió mucho sobre mi salud. Como pueden ver, estoy bien de salud, no tengo quejas, nadie me golpeó, nadie me tocó en absoluto. Y continúa el juicio en Myanmar contra la líder derrocada Suu Kyi. En esta ocasión los primeros testigos han declarado en su contra por presunta violación de los protocolos de la COVID y espionaje. La expresidenta se encuentra en prisión desde que fue encarcelada por el ejército tras el golpe del pasado 1 de febrero. En rueda de prensa, su abogada ha asegurado que se encuentra bien de salud. Los partidarios de Suu Kyi aseguran que los cargos que se la imputan tienen motivaciones políticas y que están diseñados para acabar con su mandato. Bueno, vamos a cambiar ahora de asunto y regresamos a las consecuencias de la pandemia. Ya saben que se abren los locales nocturnos aquí en Canarias también y han comenzado, por ejemplo, en las islas de nivel 1 de alerta sanitaria y ya el viernes 18 se espera que abran también los interiores hasta las 2 de la madrugada. Las consecuencias que ha sufrido este sector tras más de un año de pandemia han sido muchas. Junto al turismo es uno de los más castigados. Ahora poco a poco vuelve a la actividad, aún con mucha incertidumbre por delante. Pues queremos analizar la situación de este sector para los próximos meses con José Luis Isuel, que es presidente precisamente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Señor Isuel, bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a vosotros. Bueno, pues van a seguir ustedes exigiendo que se amplíen los horarios del ocio nocturno porque las condiciones que se les plantean así en general, pues son muchas comunidades, pero les hace complicado a los empresarios del sector seguir adelante, ganarse la vida directamente. Sin ninguna duda, o sea, a ver, tenemos que empezar a pensar en quitar esas limitaciones. El ocio nocturno no puede trabajar si solo hay una diferencia prácticamente de 1 hora con el resto de actividades como la restauración o las terrazas o en fin, o los bares, ¿no? Por lo tanto, necesitan tratar de regular y de acercarse a la normalidad en la medida de lo posible. Nosotros comprendemos que tiene que haber alguna limitación, en fin, que estamos en una situación, yo creo que de mejora permanente y ahora con una mejora sustancial que lo vemos día a día, pero hay que, en fin, hay que ser prudentes y entendemos que tiene que haber limitaciones, pero claro, abrir el ocio nocturno, las condiciones que se está abriendo en términos generales, pues impide que muchos locales puedan abrir. Claro. Es verdad que hay un segmento, ese segmento de pub, de ocio nocturno, que ha estado cerrado y que solo abría con las famosas licencias que se han otorgado, en fin, licencias un poco a modo de establecimiento de día. Pero el ocio nocturno puro y duro, bueno, con esas aperturas todavía con tantas restricciones, pues prácticamente es imposible que trabaje, ¿no? ¿Y cuál podría ser la solución, por ejemplo, para el ocio nocturno? Porque es verdad que por un lado están ustedes reclamando pues poder volver a una actividad lo más normalizada posible, en tanto cuanto las cifras van mejor, pero luego los especialistas, los sanitarios piden también que haya mucha prudencia y que precisamente ahí, en el ocio nocturno, pues siempre dirigen sus miradas. ¿Se ha demonizado demasiado ese sector?
Sin ninguna duda, y lo más grave es que no se les ha dado ninguna solución. En 15 meses prácticamente nadie les ha dado una solución y ustedes pueden trabajar en estas condiciones, ¿no? Hemos visto graves limitaciones, algunas sin ninguna duda, pues bueno, pues difíciles de asumir, difíciles de entender, y por lo tanto, bueno, pues estamos, yo creo que en vísperas de que esto pegue un cambio radical. Hay que vacunar por tierra, mar y aire. Si esas vacunaciones se mantienen, perduran y se aceleran todo lo posible, o sea, si se acelera de alguna manera ese punto final, bueno, pues probablemente estamos ya cerca, muy cerca, dentro de un mes, mes y medio, prácticamente del final de este mal sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay que esperar un poco más para abrir en condiciones reales, bueno, pues espera un poco más, ¿no? Pero también hay que pensar que hay que dar soluciones a un sector que está gravísimamente afectado económicamente, que ha estado limitado gravísimamente, que no ha tenido ninguna solución, y por lo tanto, bueno, pues en la medida de lo posible hay que acelerar esa recuperación de la senda de la normalidad de la economía, ¿no? En esta senda, en este camino hacia la normalidad, puede estar también esas buenas perspectivas, bueno, siempre dentro de la normalidad que supone toda esta situación, pero bueno, hay más movimiento en cuanto al turismo, incluso se prevé algo de movimiento también para este verano. Esto puede ser el arranque de una mejor perspectiva para los próximos meses, siempre dependiendo de la vacunación, ¿no? Sin ninguna duda, yo creo que todo va a ir a mejor. Tenemos ganas ya que desaparezcan esos famosos semáforos rojos, que vengan los británicos ya, en fin, que puedan moverse con normalidad, que yo creo que, en fin, desde Canarias eso se entiende, si cabe, un poco mejor, un destino pues que depende mucho de ese gran mercado emisor que es Gran Bretaña, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues igual que Gran Bretaña, el resto de países, que deje de haber ya semáforos, que haya una normalidad, en fin, ya se pueden mover los vacunados, bienvenidos sean, pero de alguna manera para recuperar esto pues tiene que haber una normalidad cuanto antes, y cuanto antes todo se pondrá en marcha de alguna manera más deprisa, ¿no? Aunque sabemos que todo es complejo, hay demasiados aviones en tierras y todo cuesta empezar a mover todas esas flotas, pero bueno, vamos a confiar que esto pronto sea un mal sueño. Espero que la próxima gran temporada alta, que es el próximo invierno, Canarias esté de nuevo y sea la punta de lanza del turismo de invierno en este país, y en fin, y desearos que de nuevo y pronto se recupere pues esa senda, ¿no? Esa senda económica, que es la que necesitamos, en fin, todo el sector turístico y por supuesto la hostelería, ¿no? Bueno, vamos a ver si la próxima vez que hablemos, señor Isuel, se satisfaya toda esa vuelta a la normalidad, siempre respetando pues las normas sanitarias, que todo vaya mucho mejor. Gracias por atendernos un día más. Un placer, como siempre, a vuestra entera disposición. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que nos llega, una imagen que nos llega desde Estados Unidos, un incendio en una planta industrial química en Illinois, un incendio espectacular que por el momento ha dejado a un bombero herido y la evacuación de cerca de 1000 personas entre empleados y residentes. Las columnas de humo visibles a kilómetros de distancia. No se saben las causas del incidente y va a estar así ardiendo varios días, porque hay que evitar que cualquier tipo de agua contaminada químicamente pueda llegar al inmenso río Rock, que está a 300 metros de esta planta, así que se dejará arder hasta que se extinga de pulso. Y esto es Siberia, Rusia. Los servicios de emergencia trabajan en la extinción de este fuego. Este es un fuego forestal afectando ya varias regiones del país. La situación es muy complicada en uno de los flancos del incendio. Va arrasando ya 35.000 hectáreas de bosque, 1.100 personas trabajando para controlar el avance de las llamas, y se espera que pueda ser estabilizado en las próximas horas. Una imagen que nos llega desde Panamá. El Servicio Aéreo Nacional ha decomisado 3 toneladas de droga en 2 operaciones realizadas en las cercanías de Punta Burica. Los 6 detenidos de nacionalidad colombiana estaban tirando los fardos por la embarcación en la que se encontraban cuando notaron la presencia de los agentes. Durante el año pasado se realizaron 62 operaciones de este tipo. Se llegaron a requisar 13.179 paquetes con droga. Y la fiebre del diamante ha llegado a una región de Sudáfrica. Hay 1000 buscadores de fortuna, más de 1000, que se han trasladado a la zona tras descubrirse unas piedras no identificadas todavía. Todo comenzó cuando un pastor encontró una piedra que, según las primeras
hipótesis era un cristal de cuarzo, pero luego resulta que pueden ser diamantes. El Departamento de Minas del país ha enviado un equipo para recoger muestras y mientras tanto ha ido mucha gente a buscar a ver si realmente son diamantes. El gobierno les pide que abandonen la excavación para que ellos puedan realizar los trabajos. Antes de confirmar la autenticidad de las piedras, ya se están vendiendo a 10 euros. Bueno, hay una manada de elefantes que sin motivo aparente está caminando, atravesando la provincia de Yunnan en China y se ha convertido en la obsesión de los medios de comunicación de ese país, de redes sociales. Hay cámaras de televisión, drones que los van siguiendo en cada uno de sus pasos mientras la comunidad científica trata de descifrar hacia dónde van y sobre todo por qué. Y ahora están todos pendientes de un macho que lleva aislado de la manada varios días. El elefante macho que se separó de una manada de elefantes asiáticos errantes ha permanecido durante días en el municipio de Kunming, en la provincia de Yunnan, sin tener intenciones de regresar junto al resto de los animales. La manada de elefantes, originalmente compuesta por 15 animales, ha viajado cientos de kilómetros desde su hábitat en la prefectura autónoma de Aidesi-Juanbana. El elefante solitario, que tiene 10 años, se quedó atrás del grupo principal el 5 de junio y luego se separó de la manada el 6 de junio. Ha estado vagando por el distrito Jining de la ciudad de Kunming durante días, mientras que la manada ahora está en la aldea Nanshan del cantón Seyie, un lugar a unos 16 kilómetros de distancia. Algunos expertos suponen que puede estar esperando al animal perdido, pero el elefante macho hasta ahora no parece tener intenciones de regresar. Los expertos dijeron que si el elefante macho permanece en el lugar durante demasiado tiempo, en la próxima temporada de lluvias no habrá suficiente comida adecuada para él. Le están prestando gran atención, preparándose para llevarlo hacia el suroeste si fuera necesario. Y justo al sur de la frontera de México con Estados Unidos está Mexicali, que es una ciudad que atesora una historia única. Las influencias culturales pues no llegan ni de Estados Unidos ni de las comunidades indígenas locales, sino de un lugar más lejano, de China. Mexicali, ciudad bautizada así por su ubicación en la frontera de México con California. Una ciudad construida en gran parte por el trabajo agrícola chino a principios del siglo XX. Ahora un nuevo museo acaba de abrir sus puertas para celebrar ese legado. Museo Wok fue fundado precisamente porque una de las mayores contribuciones de Mexicali a la cultura mexicana es su gastronomía. Ramón García Yi es uno de sus directores. Y hemos desarrollado de la mano con la comunidad mexicana principalmente actividades desde la agricultura en sus inicios y posteriormente engloba sabores orientales pero con un toque mexicano. El museo cuenta la historia de la cocina de fusión de Mexicali a través de una colección de artefactos, la mayoría de los cuales fueron donados por la comunidad local, reliquias que han pasado de generación en generación. En el céntrico restaurante Bistro de Qian, su propietaria Ai Chen sirve deliciosos platos de Guangdong, su provincia natal, de la que emigró hace 15 años. La comida de aquí es de un estilo mexicano diferente. No es necesario freír todo o añadir mucho picante para que los platos sean deliciosos. Mis clientes mexicanos se muestran sorprendidos a menudo por mi estilo de cocina tradicional. Y ese es el objetivo del museo, que la comunidad se sienta cada vez más mexicana con cada generación, a la par que mantiene sus raíces. Bueno, los primeros archivos históricos de China precisamente tienen documentos valiosísimos, los más completos y antiguos del país. Con la sala de exposiciones recientemente ampliada, los aficionados a la historia pueden explorar los registros de las dinastías Ming y Qing en el primer archivo histórico de ese país. Ubicado en el corazón de Beijing, el primer archivo histórico de China se estableció en 1534. Es el hogar de muchos documentos valiosos de las dinastías Ming y Qing, desde 1368 hasta 1911, incluidos los registros de los emperadores, las citas de los antepasados y los archivos de las familias imperiales. El registro de archivos chinos tiene una larga historia. Ya en la dinastía Shang había oráculos tallados en caparazones de tortuga y huesos de animales, e inscripciones en artículos de bronce en la dinastía Zhou. Las colecciones se clasifican en archivos de gabinete, archivos militares confidenciales, documentos de oficinas interiores y archivos históricos de China. Gestionado por la Administración de Archivos Nacionales de China, un grupo de profesionales
ha digitalizado 2,2 millones de documentos para la consulta pública y la investigación. La sala de exposiciones recién terminada está a punto de abrirse al público y exhibir mapas antiguos. Por ejemplo, este mapa del mundo pintado es el más antiguo, más grande y mejor conservado de China. Representa por primera vez las principales ciudades, montañas, ríos y océanos de África, Asia y Europa. Y este mapa estelar tiene una historia de más de 380 años. Es el más antiguo y mejor conservado de su tipo en el mundo y muestra los intercambios científicos y culturales entre el este y el oeste hace cientos de años. Bueno, nos vamos a ir ya, lo hacemos con música, con un vídeo musical de estreno, You Gotta Be. Es una versión inclusiva de ese tema famoso de Des'ree, que ha implicado a artistas con diversidad funcional. You gotta be, you've gotta be bad, you've gotta be bold, you've gotta be wiser. You've gotta be hard, you've gotta be tough, you've gotta be stronger. 13 artistas participan de esta versión. El vídeo fue grabado como parte del festival True Colors, que celebra la diversidad y la inclusión a través de eventos de artes escénicas. Con música, como siempre, les decimos hasta mañana. En nada, Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana. Goes on without you, leaving you behind if you can't stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it, give me a try to. The best part is danger staring you in